Dios le bendiga, hermanito. Hoy 2 de agosto del 2020, bienvenidos una vez más a otro estudio bíblico de las creencias adventistas y de lo que dice la Biblia. Estamos estudiando acerca de lo que el liderato adventista enseña. Entonces sabemos, ¿verdad?, que Pablo le llamó corrupto de entendimientos, y este es un movimiento, ¿verdad?, muy astuto con la Escritura, y estamos estudiando y enseñando lo que este movimiento cree y enseña, para que la persona, ¿verdad?, conozcan bien sus creencias, cómo manipulan la Escritura, cómo enseñan unas cosas que parecen verdades, y por lo tanto, pues nosotros lo que hacemos es analizar su enseñanza y sus doctrinas para ver si están a tono con la Escritura o si la palabra o Dios la refuta. Estamos estudiando, ¿verdad?, la enseñanza de Danny Shelton, que es uno de los portavoces de este movimiento Cabeza Adventista. Hemos estudiado muchas cosas de lo que este movimiento cree y enseña, basado también en lo que este caballero escribe, y entonces hoy vamos a estudiar algo más de lo que él cree y enseña. Él cree y enseña, y el resto del movimiento, de que el sábado no fue abolido, que se siguió guardando después de la cruz. Por lo tanto, los que creemos que el sábado fue abolido, pues estamos equivocados. Por lo tanto, pues estamos probando por la Escritura que los que están equivocados son ellos, y que el sábado sí fue abolido. Pero él trae aquí unos argumentos basados en un planteamiento según la Biblia, que lo trae a colación para probar que el sábado no fue abolido. En la página 24 de este libro, él dice lo siguiente, y citó de Mateo 24, versículo 20, donde Jesús dijo: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Mateo 24, 20, perdón. Luego él dice, en el contexto de este pasaje bíblico de Mateo 24, 15 al 24, Cristo nos advirtió acerca de un tiempo de tribulación que ocurriría muchos años después de su muerte. Si Jesús sabía que el sábado no iba a estar ya en vigencia después de su resurrección, ¿por qué instruyó a sus seguidores a que oraran para que su huida no fuese en sábado? Pues está hablando aquí de una destrucción que iba a ocurrir después de la muerte de Jesús, y luego él preguntó que por qué instruyó a sus discípulos que oraran para que su huida no fuese en sábado. Por lógica, él dedujo que el sábado no fue abolido, porque Jesús dijo que después de su muerte el sábado iba a seguir observándose, y que le dijo a sus discípulos que oraran para que la destrucción de esa tribulación que iba a haber no ocurriese en sábado. Pero yo te voy a explicar lo que Jesús dijo y por qué lo dijo y a quién se lo dijo, para que tú veas la diferencia entre qué fue lo que quiso decir de Jesús, basado en lo que este líder interpretó. Yo quiero que tú distingas entre una cosa y la otra, porque vamos a ver ambas posiciones según la Escritura. Él lo trajo como prueba de que el sábado no fue abolido, porque se siguió guardando después de la cruz, basado en que después de la muerte de Jesús, en esa tribulación el sábado se iba a estar observando. Y yo te voy a presentar la prueba de por qué fue que Jesús lo dijo, que no lo dijo porque el sábado iba a quedar en vigor después de su muerte. Vamos a un poco de historia. Según la Biblia, antes de Cristo, el pueblo de Dios era Israel. Ese era el pueblo elegido, electo de Israel, que cuando lo sacó de Egipto, Dios hizo un pacto con ellos, ¿verdad? Éxodo 19 y Éxodo 20. Ese pueblo duró hasta la cruz. Fue un pueblo exclusivo. Y en Mateo 21, versículo 43,
Jesús dijo que ese reino le iba a ser quitado, o sinónimo a eliminado. Y en Daniel 2:44 ya Dios había profetizado que iba a ser un pueblo de todas las naciones, ¿verdad? Pues por lo tanto, también se le había prometido a Abraham, en Génesis 12:1 y 2. Pues ese pueblo de todas las naciones se iba a hacer en Cristo y comenzó en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó el primer sermón del capítulo 2 al 38 al 47, dice la Escritura que como 3.000 israelitas se convirtieron a Cristo, ¿verdad? Dice en el versículo 47 que fueron salvados. Pues ese número de israelitas que se convirtieron en el día de Pentecostés compusieron parte del pueblo de Dios que Dios iba a hacer en Cristo. Y ese pueblo de Dios que iba a ser en Cristo iba a ser propiedad de Cristo. En Mateo 16:18, Jesús le dijo a Pedro que iba a edificar su iglesia. Y esa iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Y dice en Colosenses 1:18 que Cristo es cabeza de esa iglesia. Y en Efesios 5:23 también Pablo identifica a Jesús como cabeza de la iglesia. Pues iglesia comenzó en el día de Pentecostés, y en Hechos 10 es donde entran los gentiles. Entonces ahí es donde la iglesia empezó a desarrollarse en términos numéricos hasta hoy, que es el pueblo de Cristo. Sucede entonces que cuando la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, el pueblo de Israel se dividió en dos bandos. Repito, el pueblo de Israel se dividió en dos bandos. Un sector de israelitas creyó en Cristo y en su obra, que ya te dije que eso ocurrió en el día de Pentecostés, en Hechos 2:41, y otro sector de israelitas, que fueron la mayoría en aquel entonces, rechazaron a Cristo. Y entonces empezó a haber un conflicto entre esos dos pueblos. Y los mismos israelitas que rechazaron a Cristo persiguieron la iglesia. Y dice en Hechos 26, del 9 en adelante, que Pablo, que fue un perseguidor de ella, mató a muchos cristianos por mandato de los principales sacerdotes y líderes de aquella época. Y entonces, por Israel haber rechazado a Jesús en aquel entonces, entiéndase, pues Jesús entonces en Mateo 23 y en Mateo 24, Jesús profetizó que los iba a castigar físicamente y que también le iba a destruir la ciudad y el templo. Y eso está en Mateo 24, versículo 1 al 28, Marcos 13, versículos 3 al 20, y Lucas 21, del 5 al 24. Entonces, estamos probando bíblicamente que Jesús profetizó antes de morir que iba a destruir la ciudad de Israel y el templo, que era Judea, donde estaba ubicado. Y esa destrucción ocurrió en el año 70 después de Cristo por el ejército romano comandado por Tito, que fue el hijo del emperador de turno, que en aquel entonces era Vespasiano. Dice la escritura, la historia secular, que Tito entró a la ciudad y mató 1 millón de judíos, más de 100.000 fueron vendidos como esclavos, y entonces ahí es donde Tito con su ejército destruye la ciudad y el templo. Y según la profecía, pues se ejecutó la destrucción según Jesús lo dijo. Y entonces en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 23, que trata de la destrucción del templo de la ciudad, que el templo se hizo en 46 años según la historia de Juan 2:20, pues según la historia secular y según la profecía, eso se ejecutó, o esa destrucción y ese castigo, en el año 70. Y Jesús lo que hizo aquí simplemente fue prevenir o advertirle a los discípulos que oraran para que la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén y el castigo a Israel no fuese en invierno ni en sábado,
porque si iba a ser en invierno, iba a ser difícil o complicadamente huir, y si era en sábado, iba a ser peor. ¿Por qué? Yo te voy a explicar por qué. En Nehemías capítulo 13, versículo 9, vamos a ver qué se hacía con la ciudad los sábados. Dice: sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta el día después del día de reposo, o sea, hasta el día después del domingo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga alguna. Lo que estamos probando bíblicamente es que en los sábados las puertas de la ciudad se cerraban, nadie podía entrar ni salir. Por lo tanto, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que oraran para que la destrucción de Jerusalén no fuera en sábado, la razón por la que lo dijo es que si esa destrucción ocurría en sábado y uno de los cristianos, o sea, entiéndase, de los creyentes en Cristo, estaba dentro de la ciudad en día de Jerusalén, en día sábado, perdón, iba también a perecer físicamente por parte del ejército romano. Esa fue la sencilla razón por la que Jesús les dijo a ellos que le oraran al Padre para que la destrucción del templo y la ciudad no fuera destruida en sábado. Vino Danny Shelton, este maestro adventista, manipuló lo que Cristo dijo, lo aplicó a su creencia, luego te lo enseñó a ti, y al enseñártelo te metió ese virus dentro de tu espíritu o dentro de tu mente. Te metió el virus en el sentido de que el sábado no fue abolido porque Jesús infirió a ti, según él, que el sábado se iba a seguir guardando después de la cruz. Y ahí te metieron un buen veneno, un virus que te mató el espíritu. Por lo tanto, esa fue la sencilla razón por la que Jesús dijo que oraran para que la destrucción de Jerusalén no fuera en invierno ni en sábado. Entonces, lo que estamos probando bíblicamente es que históricamente la profecía de Jesús se cumplió al pie de la letra. Repito, esto no tiene ni un 16 de lógica basado en lo que este caballero interpretó. Repito, la razón por la que Jesús dijo que oraran para que la destrucción o la tribulación no fuera en invierno ni en día de sábado, no fue porque el sábado iba a quedar en efecto después de morir, sino que lo dijo para que la destrucción de Jerusalén y del templo no orara en invierno porque se hacía difícil orar en tiempo de frío, y no ocurriese en sábado porque en los sábados se cerraban las puertas de la ciudad, y si la ciudad se destruía el día sábado, pues entonces la matanza de los judíos iba a ser mayor y muchos cristianos iban a perecer en esa destrucción. Repito, y esa fue la sencilla razón por la que Jesús le dijo a sus discípulos que oraran para que su huida no fuera en sábado. Por eso dice en el versículo 19: hoy, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Dice el 21, porque habrá entonces gran tribulación. Y esa tribulación, repito, fue la que ocurrió en el año 70, que según la historia secular fue en agosto que Tito entra a Jerusalén a destruir esa ciudad. Y según la historia secular, los cristianos no perecieron en esa destrucción,
porque ya habían sido prevenidos o advertidos por Cristo. Pues entonces, esa es la sencilla razón y la verdad por la que Jesús dijo que oraran para que la huida no fuera en invierno ni en día de sábado. Y repito, Danny Shelton y el resto del liderato cabeza corrupta adventista manipuló y torció lo que Cristo quiso decir. Y ahí te metieron el virus bien introducido en tu mente. Hasta aquí la clase de hoy. Y el miércoles, con la ayuda de Papá Dios, te voy a hablar de por qué Pablo guardó el sábado. Ellos dicen que si el sábado fue abolido, ¿por qué Pablo lo guardó? Pues de eso te voy a hablar el miércoles. ¿Por qué Pablo guardó el sábado? Vas a ver la moneda por los ambos lados. Porque este liderato corrupto solamente te enseña la moneda por su lado. Por el otro lado no te enseña para que entonces tú, con el libre albedrío que tú tienes, escojas cuáles de las versiones son las correctas. ¿La de ellos o la que yo te traigo? Así que gracias a Dios doy, porque Él me ha escogido para que a través de la Escritura yo desenmascare este liderato cabeza a corrupto adventista, que le ha envenenado la mente, como a unos, según ellos, tienen 8 millones de seguidores. Y repito, como otras veces te lo he dicho, dentro de este movimiento hay dos tipos de creyentes. Está el creyente devoto fanático. El creyente devoto fanático es aquel que todo lo que su líder cree y enseña sin cuestionarlo. Pero también dentro de este movimiento hay creyentes devotos sinceros, que de todo corazón creen en Dios y en su palabra, y el veneno que le han metido, el virus, lo creen de corazón. Y entonces, ese sector son los que yo espero que Dios tenga misericordia, porque están siendo engañados por ese liderato corrupto adrede. Pues ese sector sincero devoto es que yo más bien me dirijo, para que ellos vayan conociendo la moneda por ambos lados y salgan de esos virus que este movimiento cabeza le ha metido en sus cerebros. Si hay dentro de este movimiento maestros falsos engañados, sin saberlo, que Dios tenga misericordia de ellos. Si hay maestros engañados que saben que están engañados y engañan adrede, que Dios los ayude para que rectifiquen, reflexionen y abandonen los errores y estén en la verdad y en la sana doctrina y se hagan miembros de la Iglesia de Cristo que fundó en el día de Pentecostés, de la cual yo soy miembro. Dios te bendiga y hasta el miércoles con la ayuda de Papá Dios. Hasta luego.